hoy veremos el tema de niveles de iluminación. Previamente, antes de ingresar al tema como tal, quiero indicarles que como el sábado me pidieron que pueda ampliarles sobre los controles de prevención del ruido, hemos incluido en la parte de bibliografía 2 textos y además un video. El video no es de aquí, entonces los niveles permisibles son distintos a los nuestros, pero los conceptos están bien descritos. No vale la pena que lean y los vean. Ahora sí, ingresando al tema de iluminación, como habíamos quedado, vamos a ver qué es lo que nos obliga la ley. Y en la 16998, ¿qué nos dice, no? Las obligaciones de los empleadores: proporcionar la iluminación adecuada para la ejecución de todo trabajo en condiciones de seguridad. El capítulo 3 del bienestar también nos dice que las instalaciones sanitarias apropiadas en cocina y baño, ventilación, lavado, luz natural e iluminación artificial, o sea, deben contar con esto. Y hay un capítulo específico sobre iluminación en el que dice, en el artículo 72, todas las áreas que comprendan el local de trabajo deben tener iluminación adecuada, que puede ser natural, artificial o combinada. En iluminación artificial, el artículo 73 nos dice: la intensidad y la calidad de luz artificial debe regirse a normas específicas de iluminación. Y para lugares de trabajo subterráneo, las galerías principales, niveles, lugares de embarque, oficinas, almacenes, polvorines subterráneos y otros deben contar con iluminación permanente normalizada. Por otro lado, en el acápite de equipo eléctrico, inspección y conservación, el artículo 170 indica: todo equipo eléctrico, incluyendo el equipo de iluminación, inspeccionará una persona competente a intervalos que no exceden los 12 meses. Entonces, cada año se deben ver o inspeccionar los equipos eléctricos y los de iluminación, y eso lo tiene que hacer una persona competente. En el capítulo 11 de mantenimiento, el artículo 329 indica que para trabajos de reparación o conservación se dispondrá de una iluminación adecuada y conveniente. Cuando sea necesario, dicha iluminación será suministrada por equipos profesionales especialmente instalados. Eso por lo general cuando están en campamento o cuando están en, por ejemplo, construcción de carreteras. Entonces a veces hay que hacerle mantenimiento a todo el equipo que está trabajando ahí, no hay maquinaria pesada, etc. Entonces ahí habrá que ponerles iluminación provisional, porque no está todo el rato ahí y se va moviendo. Igual que la norma de ruido, ha salido, bueno, en el mismo tiempo la NTS 001, que es de iluminación, norma de condiciones mínimas de niveles de iluminación en los lugares de trabajo. Nuestra norma ha salido el 4 de abril, pero la resolución ministerial que la vuelve obligatoria el 17 de mayo del 2017. Ahora sí, antes de que veamos la norma, igual haremos conceptos, veremos un poquito qué es iluminación, qué es la luz, ¿no? La luz nos permite, a través de la vista, obtener información del medio donde estamos, ¿no? Y así vamos a poder realizar nuestras actividades de una forma adecuada, buena. Y es importante que tengamos para ello una buena iluminación. Y en el ámbito laboral es mucho más importante, ¿no? Porque estamos por lo general 8 horas de trabajo realizando tareas y además circulando en algunos lugares de la empresa. Entonces es importante que tanto el puesto de trabajo como los lugares
ejemplo, un operario de sierra se puede cortar o dependiendo la tarea, ¿no? Y en lugares de tránsito se pueden caer, etcétera. Entonces, si no hay una buena iluminación, se pueden producir accidentes. Por otro lado, también ¿qué va a pasar? Puede aparecer fatiga visual, por lo tanto en los ojos va a haber sequedad, picor, escozor, y eso además va a provocar dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, mal humor. Como en todo, tenemos que tomar primero medidas preventivas. Una de ellas es, lo que primero se tiene que hacer es considerar el nivel de iluminación en función a qué, a la actividad que se está realizando, a la zona de trabajo en la que se realiza y las condiciones reales del puesto de trabajo. Ahí que vamos a tomar en cuenta el tamaño de los detalles que se van a ver. No es lo mismo el almacenero de materiales grandes que lo que está haciendo un dentista, por ejemplo. La distancia entre el ojo y el objeto observado, el contraste de los detalles del objeto y el fondo donde se encuentra, y la edad del trabajador. ¿No? Se ha encontrado de que las personas mayores de 40 años, no es una regla para todos, pero sí se ha visto que en general las personas mayores de 40 años empiezan ya a tener problemas en su capacidad de visión. Ahora, no por eso se va a despedir a las personas mayores de 40 años, porque son personas que tienen mucha experiencia y mucho conocimiento. Lo que sí hay que darles son condiciones adecuadas de iluminación para que puedan realizar su trabajo adecuadamente. Luego se deben tener en cuenta los niveles mínimos de iluminación. Estos están establecidos en la norma NTS 001. El tercer punto nos dice: la luz natural ofrece muchas ventajas con respecto a claridad, además nos permiten ahorrar energía y le dan a las personas una sensación de bienestar. Sin embargo, la luz natural varía dependiendo la hora, dependiendo la estación del año, si está lloviendo o no está lloviendo, etcétera, ¿no? Entonces es importante también contar con iluminación artificial. El cuarto punto nos dice que tenemos que planificar la iluminación de un lugar de trabajo orientando la luz de forma correcta. Es decir, que la luz debe dirigirse de forma prioritaria hacia los materiales y objetos con los que se están trabajando. Pero hay que tener el cuidado de que evitemos la formación de reflejos sobre el material, ¿no? Entonces, mucho influye el ángulo en el que vamos a poner la iluminación. Vean en esta diapositiva, en la parte superior, ahí hay deslumbramiento directo, ¿no? La luz va directo hacia los ojos del trabajador. En la gráfica del medio, el trabajador está haciendo sombra sobre el plano de trabajo. Y en la de abajo tenemos deslumbramiento por reflexión. Entonces tenemos que evitar estas situaciones. En cuanto a los colores, se ha visto que también influyen en la iluminación del lugar y en la sensación de bienestar que tienen los trabajadores. Entonces es aconsejable que la parte superior de las paredes sea de color claro,
inversa para el zurdo. Entonces ahí hay que ponerle al trabajador detrás del hombro derecho. Luego es importante reparar los puntos de luz que tengan desperfectos o que estén estropeados. Hay que limpiar y sustituir las fuentes luminosas de forma planificada. Ya se sabe más o menos cuánto va a durar un foco, una bombilla, dependiendo la que usamos, ¿no? Por ejemplo, los incandescentes más o menos tienen una duración media de 1000 horas. Los LED, si bien algunos dicen 60, pero hay que ver realmente que tengan esas 60.000 horas, perdón. Lo usual es que duren 25.000 horas, y de acuerdo a eso planificar el cambio. Hay que tomar en cuenta que según pasa el tiempo y ya está por terminar el ciclo de vida de esos focos, ya al final la luz que emiten es menor a cuando se pone un foco nuevo, y eso se han debido dar cuenta cuando ustedes cambian foco. Cuando se pone el nuevito ilumina más. Lo que ya más o menos hemos dicho es que se tienen que considerar los aspectos del color, ¿no? Porque influyen psíquicamente a los trabajadores, y la sensación puede ser positiva o negativa, ¿no? Dependiendo el color que se tenga en el lugar de trabajo. Por ejemplo, se ha visto que los colores cálidos y oscuros en los techos dan sensación de seriedad. A los lados, o sea, en las paredes, dan sensación de limitación, y en los pisos, por ejemplo, dan sensación de seguridad y que están en un lugar resistente. Por otro lado, hay que tener cuidado con los colores blancos en las paredes, ¿no? Porque muchas veces causan deslumbramiento. Por lo general, los pintores no utilizan blanco en las paredes, ¿no? Siempre le ponen unas gotitas o de amarillo o de plomo, dependiendo el color que se va a combinar con los muebles, etcétera, ¿no? Entonces, los buenos pintores nunca les van a poner un blanco, ¿no? Porque suelen causar deslumbramiento y son muy fríos. Por otro lado, hay que ver dónde colocar los puestos de trabajo. Fíjense en la gráfica, la iluminación general, la que está arriba, está al medio de los puestos de trabajo, de los escritorios o mesas de trabajo, ¿no? Entonces no hay que poner directamente la iluminación general sobre el puesto de trabajo, justamente para evitar reflejos y deslumbramientos. Sí pueden tener iluminación complementaria que alumbre directamente al objeto, y así no tienen deslumbramiento. Otra medida preventiva que es súper importante es el ángulo prohibido. El ángulo de 45 grados, como está al lado derecho, fíjense, ven el ojo, de ahí a nivel del ojo y 45 grados hacia arriba, hay que evitar que esté el foco en ese ángulo. ¿Por qué? Porque va a causar deslumbramiento. Ahora sí, vean la parte izquierda superior, ahí tenemos un trabajador que tiene un foco a los 45 grados, entonces la luz va a ir directamente a sus ojos. Mientras arriba, si estuviera el foco arriba de los 45, no le va a causar deslumbramiento. Ahí vemos otro ejemplo abajo, donde tenemos más deslumbramiento a la izquierda y el muñequito a la derecha menos deslumbramiento. En el día a día les ha debido pasar, ¿no? Cuando están manejando tipo 5 de la tarde, el sol les da directamente a la cara y a los ojos, ¿no? Entonces ahí les causa deslumbramiento. ¿Y por qué pasa eso? Porque está en el ángulo de 45 grados.
iluminación general localizada. Aquí sí está encima, pero porque estas generalmente son mesas de trabajo de los que hacen mantenimiento, por ejemplo, ¿no? De los talleres de mantenimiento en las industrias, pero lo que tienen que usar no es un foco directo, no que traten de usar con pantallas, ¿no? Entonces ahí va directamente a la mesa de trabajo. Luego, las mesas de trabajo con respecto a las ventanas, porque ahí tenemos luz natural, no tienen que estar puestas de forma paralela, sino siempre de forma perpendicular, y más si se está trabajando con computadoras, ¿no? Porque ahí lo que hacen es la pantalla de la computadora va a causar deslumbramiento. El instrumento de medición es el luxómetro, también llamado luxmetro o lightmeter en inglés, pero en nuestro medio se usa la palabra luxómetro. ¿Qué es el luxómetro? Es un instrumento de medición que permite simple y rápidamente la iluminancia. Lo que medimos es la iluminancia. Y la unidad de medida es el lux, ¿no? Por eso se llama luxómetro. ¿Cómo es este luxómetro? Tiene una célula fotoeléctrica que capta la luz. Esta la convierte en impulsos eléctricos, los cuales se interpretan y se representan en un display o una aguja correspondiente a la escala de luxes, ¿no? Por lo general, ahorita todos los luxómetros ya vienen con una pantalla y les muestra el valor, porque antiguamente eran como los tester cuando se mide potencia, han debido ver, ¿no? Es una agujita que se mueve, ¿no? Eso, ya por lo general ya no hay eso, ¿no? Así como en el dibujo, ahí ven al lado izquierdo está la célula que capta la luz, al lado derecho ya se ve el valor en lux. Ahora entrando a ver como la norma tal como la han sacado, igual que la anterior, lo primero que tiene es el objeto, ¿no? Y que dice es establecer los requerimientos mínimos de niveles de iluminación en las áreas de los lugares de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores, ¿no? Entonces, son requerimientos mínimos de iluminación. Más puede haber, pero menos no. El campo de aplicación, igual que en la de ruido, a todas las actividades de la construcción y las establecidas en la ley de higiene y seguridad. Entonces, si se acuerdan, quienes estaban exceptuados: los militares, la policía y los que hacen su trabajo en casa. El punto 3 nos habla de definiciones. Como en el otro he trabajado sobre unas diapositivas que ya tenía sobre la 510.001 y que ha sido la base para realizar la NTC 001. La 510.002 y ha sido la base para realizar la NTC 001. Es igualita, solo varía en dos cosas, igual que la otra. A ver, veremos definiciones. Acomodación es el ajuste normalmente espontáneo del foco del ojo con el propósito de alcanzar la máxima agudeza visual a diferentes distancias. Eso les debe pasar, por ejemplo, cuando están en clase presencial, ¿no? Toman nota en sus cuadernos, levantan la vista y el ojo se va a acomodar al pizarrón, ¿no? Entonces esa es acomodación. Agudeza visual es la capacidad de diferenciar los detalles en un objeto o entre diferentes objetos que se encuentran muy cerca unos a otros. Creo no es necesario aclarar esto. Ambiente visual es el espacio total que se puede ver desde una posición moviendo la cabeza y los ojos. Esto se refiere
uno está en una posición y lo único que hace es mover la cabeza, no el cuerpo. Mueve la cabeza al extremo hasta lo más que puede, y el ojo también, y gira hasta el otro lado hasta lo más que puede, pero sin mover el cuerpo. Entonces todo lo que logra ver en ese ángulo, ese se denomina ambiente visual. Condiciones críticas de iluminación son los valores de iluminancia que están por debajo de la tabla 1, que la vamos a ver en adelante. Deslumbramiento, bueno, es cualquier brillo que produce molestia y que provoca interferencia a la visión o fatiga visual. Deslumbramiento por reflexión es el reflejo que resulta de las reflexiones especulares generadas en superficies pulidas o relucientes. Ahí están dos dibujitos que les he puesto. Ahí ven el foco. A la izquierda le causa deslumbramiento directo y a la derecha deslumbramiento por reflexión. Iluminación complementaria es aquella proporcionada por un alumbrado adicional a la iluminación general para aumentar el nivel de iluminación en un área determinada o plano de trabajo. Aquí, por ejemplo, todos hemos ido al dentista, han debido ver, él tiene una iluminación general en el lugar, además tiene una iluminación complementaria de la silla del dentista y otra dentro del torno, ¿no? Entonces tiene varias iluminaciones complementarias. Iluminancia, este concepto es muy importante. La iluminancia o nivel de iluminación es lo que medimos. ¿Y qué es lo que medimos? El flujo luminoso que incide sobre una superficie, expresada generalmente en luxes. Entonces, el flujo luminoso se mide en lumen, la superficie en metros cuadrados. Entonces, lumen sobre metros cuadrados nos va a dar lux, ¿no? Y eso es lo que medimos, el nivel de iluminación o iluminancia. ¿Qué es la iluminación localizada? Es aquella proporcionada por un alumbrado diseñado solo para proporcionar en un plano de trabajo. La luminaria es un aparato que está destinado al montaje de una o varias lámparas. El plano de trabajo es la superficie horizontal, vertical u obliqua sobre la cual los trabajadores desarrollan su trabajo. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Horizontal, cuando trabajas sobre una mesa normal. Vertical puede ser la pantalla de las computadoras, o si está un poco inclinada puede ser oblicua. Antes, por ejemplo, las mesas de los arquitectos igual, ¿no? Estaban en posición oblicua. Vertical también puede ser, por ejemplo, las paredes que están pintando un trabajador, ¿no? En una obra. Entonces, esos son ejemplos de planos de trabajo. Entonces, no necesariamente es horizontal siempre, no pueden haber superficies verticales u oblicuas. Sistema de iluminación artificial es el conjunto de luminarias de un área o plano de trabajo distribuidas de tal manera que proporcionan un nivel de iluminación específico para realizar actividades. Tarea visual, actividad que se desarrolla con determinadas condiciones de iluminación en una actividad laboral. Luxómetro, ya hemos visto, es el medidor de iluminancia, es el instrumento para medir los niveles de iluminación. Ahora, ese instrumento, igual que el sonómetro, tiene que estar calibrado para poder hacer las mediciones. Y que tiene que tener el certificado de calibración, tiene que tener la trazabilidad del patrón de calibración, el protocolo de calibración o el método que han utilizado es lo mismo, la fecha
las obligaciones de los trabajadores, tienen que cumplir sobre las normas, tienen que cuidar los sistemas de iluminación, tienen que hacerse sus controles y abstenerse de prácticas de negligencia o imprudencia. Así que pasaremos a la tabla 1, que hemos dicho que la vamos a ver, donde están detallados los niveles mínimos de iluminación que tienen que incidir sobre los planos de trabajo o la tarea visual. Entonces, el primer tipo de requisito es el 1, y ahí la clase de tarea visual es para una visión ocasional solamente vamos a necesitar 50 lux. Hay ejemplos de tareas o lugares que necesitan 50 lux, por ejemplo, circulación de pasillos, actividades de almacenamiento de materiales, actividades de alimentación, o sea, los comedores pueden tener 50, o los vestuarios también, o los baños, o zonas abiertas de acceso público de poco tránsito con alrededores oscuros, ¿no? Entonces, esos lugares, estos son ejemplos, ¿no? Porque se tienen tantos lugares distintos. Ahí el que mida ya tiene que tener el criterio de más o menos en qué lugar, en qué tipo de requisito se encuentra ese lugar en el que se va a medir, ¿no? Entonces, para esto son 50 lux. El tipo 2, tareas rutinarias, fáciles o intermitentes o con requerimientos visuales simples. Para ello se requiere 100 lux. Ahí tenemos como ejemplo trabajos de control o supervisión intermitente en maquinaria o equipos, ¿no? Eso vemos generalmente en industria, ¿no? A ver, veremos el horno a qué temperatura está. Uno va, mira, listo, ¿no? Digamos a 70 grados centígrados, ya se retira. Entonces son trabajos intermitentes. Ahí solo 100 lux. Otro ejemplo, inspección y o montaje general, equipos de volumen mayor o medio. El contado de materiales con dimensiones mayores, transporte o movimiento de materiales y ubicación de maquinaria pesada. Para esos lugares 100 es suficiente. Para el 3, tareas moderadamente críticas o prolongadas, pero con detalles medianos. Ahí se necesitan 300 lux. Ahí, como por ejemplo, tenemos los trabajos que se realizan en escritorio, trabajos de lectura, escritura, procesamiento de texto. Otro ejemplo, elaboración manual o trabajo manual de piezas o partes medianas. Trabajos permanentes manuales o mecánicos. Para el 4 son tareas severas o prolongadas, pero con requerimiento visual a detalle o finos. Ahí 750 lux. Tenemos por ejemplo ahí trabajos de pintura a detalle, inspección o armado de montaje de piezas o partes pequeñas o minúsculas, o elaboración manual y trabajo manual de piezas o partes pequeñas. El 5, tareas muy severas y prolongadas con detalles minúsculos o diminutos. Ahí se necesitan 1500 lux. Por ejemplo, ahí tenemos elaboración manual o trabajo manual de piezas o partes minúsculas o diminutas, e inspección o armado de montaje de partes minúsculas o diminutas. En el 6, tareas excepcionales, difíciles o con extraordinario requerimiento visual. Ahí, por ejemplo, 3000 lux. Entonces hay trabajos, por ejemplo, de joyería o relojería o electrónica, ¿no? Que son mínimos. Y casos especiales de cirugía, ¿no? Ahí la tenemos, la cirugía vascular, etcétera. Ahí hay una nota también al final de la tabla que dice: para actividades
es una diferencia que tiene la NTS 001 con la 510.002. Aquí se ha incluido este punto 2 que dice: para los trabajos en la construcción se establecerán los siguientes niveles mínimos de iluminación para horario diurno y nocturno, y se considerará el uso de luminarias móviles previo estudio luminotécnico elaborado por profesionales calificados. Entonces, en áreas de circulación mínimo 25. ¿Se acuerdan que en la tabla decía 50? En construcción se permite la mitad. ¿Por qué? Porque no están terminados de poner los cables eléctricos, ¿no? Y en áreas de trabajo mínimo 75. Así que eso permite para construcción únicamente. El punto 8 nos dice cómo se hace el reconocimiento y la medición de los niveles de iluminación o iluminancia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer primero? Es un reconocimiento del área. Ahí vamos a determinar qué tareas se están realizando, cuáles son los puestos de trabajo, dónde vemos que hay una iluminación deficiente. Entonces, de acuerdo a eso, se va a determinar dónde se va a medir. ¿Cómo se va a medir? Con el luxómetro. Luego, para facilitar este proceso de determinar qué puestos de trabajo, porque existen muchas veces lugares similares y todo es plata, ¿no? Es cada punto de medición se cobra, y a veces no se puede o no es necesario medir todos los puntos de medición, entonces solo se van a medir algunos, no se realiza un muestreo. Entonces, vamos a ver en adelante, hay métodos para determinar cuántos puntos medir. Los equipos, como hemos visto, tienen que estar calibrados. Una vez que se han realizado las mediciones, hay que comparar con los valores establecidos en la tabla 1 y ver si cumple o no cumple. En caso de que no cumpla, habrá que poner en el informe que no se cumple. ¿Y qué van a hacer los de la empresa? Tienen que tomar medidas de mejora y mejorar su sistema de iluminación, ¿no? Entonces, pero ya la empresa va a ver qué medidas pondrá, ¿no? En algunos casos, con mover un poco el puesto de trabajo es suficiente, o en otros con limpiar o cambiar el foco, etc. Entonces, todo depende, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Ahora, ¿qué tiene que tener un informe de medición de los niveles de iluminación? Antecedentes de la empresa, su razón social, su dirección. Luego, identificación de la persona que ha realizado la medición. Tiene que ser un profesional inscrito en el Ministerio de Trabajo con categoría A. En el inciso C, un informe descriptivo de las condiciones normales en que operan y cómo se ha realizado el monitoreo. Siempre que hagan monitoreos tienen que realizarse en condiciones normales. Ahora, si tienen distintos turnos de trabajo, diurnos, nocturnos, entonces habrá que hacer las mediciones tanto en el día como en la noche. Luego, en las planillas se tiene que especificar dónde se ha medido y el tipo de iluminación que tenían, la hora en que se ha realizado, y además la interpretación de los resultados. Se tiene que incluir también el certificado de calibración, las conclusiones técnicas del estudio. Ahí hay que poner, ¿no? Tales puntos no cumplen o todos cumplen. En el caso de que sea necesario medidas de control, habrá que poner recomendaciones y nombre y firma del que ha realizado el estudio. Ahora, hemos visto que se puede recomendar medidas de control. El punto 11 nos da
hacer, por ejemplo, mantenimiento de las luminarias, ¿no? Muchas veces están sucias, focos quemados, etc. Otra medida puede ser modificar el sistema de iluminación o su distribución o instalar iluminación complementaria o localizada. Una vez que se han tomado las medidas de control, hay que volver a medir para ver que se cumple. Ahora, siempre que si vamos a mover el sistema de iluminación, hay que fijarse de evitar los deslumbramientos o de bloquear con el cuerpo o con algún objeto la iluminación. En caso de lugares de trabajos nuevos, hay que planificar ya bien desde un principio, ¿no? Para evitar dobles gastos de mover los sistemas de iluminación, etc. Hay una norma, la norma boliviana, la 777, que es de cumplimiento obligatorio, hay que tomar en cuenta al momento de colocar los sistemas eléctricos. Esto ya les he explicado. Bueno, el empleador tiene que contratar a profesionales que estén avalados por el Ministerio de Trabajo. Esta es otra diferencia con la 510. En la 510.002 nos dice que además el consultor tiene que estar inscrito en su colegio respectivo, ¿no? Por ejemplo, en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. En la NTS no obliga a eso, ¿no? Solo pide que esté registrado en el Ministerio de Trabajo con categoría A, tener una capacitación de al menos 10 horas y conocer el funcionamiento de los instrumentos que se utilizan. Aquí están los protocolos de medición en el anexo B. Pero antes que pasemos al B, en el A está una tabla de ejemplo de cómo pueden registrar sus mediciones y resultados. Ahora, no necesariamente tienen que ser así, ¿no? Ustedes pueden acomodar y aumentar o quitar alguna cosa, pero no lo importante, ¿no? Que estén mínimos, máximos, promedios, la verificación de cumplimiento y los comentarios y los lugares donde se han medido. Ahora, en el anexo B nos da métodos de medición. El método IES se puede utilizar únicamente cuando las áreas son regulares y las luminarias están simétricamente puestas. Fíjense que da 6 situaciones, léanlas bien, y en ese caso lo que se hace es tomar unos cuantos puntos dividiendo de forma regular el área, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un cuadrado, pueden dividir en 4, en 6, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo el lugar. Otro método es el método de la constante del salón. Lo que se hace aquí es sacar la constante K, que va a ser igual al ancho por el largo dividido entre la altura, que multiplica al ancho más el largo. Entonces ahí se calcula esa constante K, y si es menor a 1 se toman 4 puntos de medición. Si está entre 1 y 2, 9, entre 2 y 3, 16, y mayores a 3, 25. Vamos a hacer